Ya, vamos a orar antes de comenzar. Señor, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Yo te pido, Señor, que pueda fluir tu unción, Señor, para que podamos exponer, Señor, este tema que vamos a ver hoy día, Señor, y podamos recibirlo y que pueda tener un impacto en nuestras vidas, Señor. Que no sea solo un curso, sino que nos pueda impactar, Señor, y pueda provocar un cambio. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, coincidentemente, sin querer planearlo, hoy día nos tocaba hablar o nos, o nos tocaba, según el calendario que tengo yo, nos tocaba empezar a ver el estudio de la sanidad del corazón con referente a la autoridad. Sin embargo, como lo vamos a ver en el seminario, ¿cierto? Y prácticamente es el mismo estudio, aunque obviamente en el seminario, ¿cómo se llama? No voy a poder verlo tan profundamente, pero vamos a verlo en el seminario, en estas dos clases que voy a dar yo en el seminario, y lo que quede lo vamos a dar en una tercera clase el día viernes. Como ya, como eso vamos a verlo ahí, es por eso que no quise verlo ahora inmediatamente. Sin embargo, vamos a ver otro tema que está dentro de este curso completo, ¿cierto? Que es la autoridad. Y quise ver este tema ahora porque va a tener que ver y va a tener relevancia con el tema de la sanidad, ¿cierto? Que vamos a ver, ¿cierto? Este fin de mes. Entonces, vamos a hablar del tema de la autoridad en el reino de Dios, que creo que es un tema sumamente importante e indispensable para poder movernos en el reino de Dios, ¿cierto? Y que el reino de Dios se pueda manifestar en nosotros y a través de nosotros. Entonces, espérame que me quedó una ventana abierta. Vamos a abrir el pasaje de Lucas 7, del 1 al 10, y vamos a empezar con ese pasaje. Lucas 7, del 1 al 10. Y este es el pasaje donde nos vamos a encontrar con un hecho importante de el centurión, ¿cierto? Que le hace una petición al, ¿cierto? Se llama? Al Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje podemos encontrar varios principios muy importantes de la autoridad, ¿ya? Son principios, no es todo, ¿cierto? Son principios, pero creo que son principios básicos que nos pueden ayudar a ahondar o a entender ciertos aspectos que tenemos que ver. El primer aspecto que vamos a ver en este pasaje es que sin sujeción no hay autoridad. Vamos a ver el pasaje. Lucas 7, versículo 1 en adelante, dice: y como acabó todas sus palabras, le estaba, ¿cómo se llama? Oyendo el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, le rogaron con diligencia, diciéndole: porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de la casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Lo cual, oyéndolo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, es importante, ¿cierto? Porque lo que todo este contexto del centurión y estas palabras que él dice, es importante poder ver de que tiene trascendencia en el reino de Dios y no es algo, ¿cómo se llama?, al azar, ¿cierto?
porque Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso nos muestra de que es un hecho y un pasaje que es digno de analizar si queremos entender la fe del reino de Dios. Porque él dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, y Jesús ya tenía discípulos. Entonces, que él diga eso, eso nos muestra que aquí pasó algo importante, que no va solamente en la caballerosidad o en la cordialidad, ¿cierto? O en la, ¿cómo se llama? Humildad, ¿cierto? De, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? Esta persona, sino que realmente tiene una fe bastante grande que llegó a impresionar al Señor Jesucristo, de tal manera que no halló una fe tan grande como la del centurión en todo Israel. Primero, el centurión declara que la autoridad que él tenía era por causa de que era un hombre bajo autoridad, o que alguien le había dado esa autoridad. Y esta frase es sumamente importante porque el centurión, pese a lo que él está diciendo es sobre sí mismo, también lo está diciendo con respecto al Señor Jesucristo. En el sentido que dice, porque yo también soy hombre puesto bajo potestad. O sea que alguien me ha dado la autoridad que tengo, y digo a este va y viene, digo a este anda y va, ¿cierto? Y hay una frase que él dice, porque yo también. Entonces, vamos a ver este aspecto de esta fe que llegó a impresionar al Señor Jesucristo, ¿cierto? Que es que él estaba reconociendo que Jesús tenía toda la autoridad. Ese es el primer punto que vamos a ver. Que Jesús tenía toda la autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre los demonios. Y vamos a ver en el versículo 2 que dice de que en Lucas 7:2 dice de que estaba enfermo y a punto de morir. Eso nos muestra de que él cuando acude, ¿cierto?, al Señor Jesucristo es porque creía, ¿cierto?, de que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad y aún sobre la muerte, porque su siervo estaba a punto de morir. Pero vamos a ver qué dice el paralelo en el Evangelio de Mateo 8:7. En Mateo 8:7 dice, y Jesús le dijo, 8:6, dice, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. En Mateo 8:7, que es el mismo evento, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del Evangelio de, ¿cómo se llama? De Mateo, ¿cierto? Dice claramente de que, dice de que él estaba paralítico. Y además dice gravemente atormentado. Eso está hablando de que estaba endemoniado. Había actividad demoníaca sobre esa persona. Entonces, lo que él está diciendo que Jesús tenía autoridad, o cuando él acude, ¿cierto?, al Señor Jesucristo y dice esta frase, ¿cierto? Él está reconociendo que Jesús tenía la autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre los demonios. ¿Ya? ¿Qué más? Que tenía autoridad sobre ángeles. Cuando él dice, aunque lo está diciendo de sí mismo, pero está haciendo una comparación de su autoridad con la de Jesús. ¿En qué sentido? Cuando él dice, yo también, ¿cierto? Entonces, cuando él dice, digo a este va, también está declarando, ¿cierto? Cuando digo a este va, y después dice, solo di la palabra. Entonces, el centurión estaba dando por sentado que aunque Jesús no fuera presencialmente con su siervo, existían entidades que estaban al servicio de Jesús, que iban a ejecutar su orden. No solamente está reconociendo de que Jesús tenía autoridad sobre la muerte, en el sentido, o sobre la enfermedad, o sobre los demonios, sino también reconocía que habían entidades que estaban al servicio de Jesús y que iban a ejecutar cualquier orden que él dijera. Obviamente, ¿cierto? Estos son ángeles. ¿Ya? No vamos a ahondar, ¿cómo se llama?, en mucho, ¿cierto?, en eso. ¿Qué más? El centurión también está reconociendo de que Jesús tenía una autoridad superior a la de cualquier otro hombre. ¿Por qué nosotros podemos ver esto? Porque el centurión, como dice ahí, era una persona que amaba al pueblo de Israel, y eso quiere decir de que él creía de que Jehová, el Dios de Israel, era el Dios verdadero. Pero
no acudió a los ancianos de Israel o a los principales de Israel para sanar a sus siervos, sino acudió a ellos para que intercedieran por él para traer a Jesús. Entonces vemos de que él reconocía de que Jesús tenía más autoridad que los principales de Israel, que eran los príncipes del pueblo del Dios vivo. Entonces, no solamente está reconociendo que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre ángeles, sino era un hombre que tenía más autoridad que cualquier otro hombre. ¿Amén? Entonces, reconoce que Jesús tenía más autoridad que los líderes religiosos del pueblo de Israel. ¿Ya? Sabiendo que para un extranjero que creía en el Dios de Israel, ¿cierto? Las personas del pueblo de Israel, ¿cierto? O los principales del pueblo de Israel, eran los representantes de Dios. Los sacerdotes, los principales, etcétera, etcétera. Para todo extranjero era así. Incluso hay un salmo que por algunas sectas, ¿cierto?, ha sido mal interpretado, donde dice, yo dije dioses sois, haciendo referencia al pueblo de Israel. Lo que él está diciendo de que con respecto a los extranjeros que aman a Jehová, que se quieren volver a Dios, los principales, los sacerdotes, llegan a ser tan importantes porque son representantes de la deidad en cuales ellos han creído. No es que sean dioses, pero llegan a ser los representantes de Dios, ¿cierto? Bueno, desde ese punto de vista como extranjero, ¿cierto?, él reconoce que Jesús tenía más autoridad que los representantes del pueblo de Israel o los representantes de Dios en el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces tenemos tres cosas que reconoce en Jesús: autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, autoridad sobre los ángeles y autoridad sobre cualquier otro hombre. ¿Qué más reconoce con esta frase, cierto, el centurión, que es importante para nosotros? Reconoce de que Jesús estaba en sujeción perfecta al Dios verdadero. Y esto él lo dice cuando dice, yo también soy hombre bajo autoridad, o que se me ha sido dada esta autoridad. Cuando dice esa frase, le está diciendo al Señor Jesucristo, así como yo tengo esta autoridad, que digo a este va y viene, porque alguien superior me la dio, así tú también tienes esta autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre los ángeles, sobre todos los hombres, ¿cierto? Porque alguien superior te la dio. Y si Jesús era superior a los hombres, a los ángeles, a los demonios, está reconociendo de que el que le dio la autoridad es el Dios verdadero. Y esto es importante. Nosotros, ¿cómo sabemos que Él está reconociendo esto? ¿Cierto? Porque tenía autoridad delegada del que tenía autoridad sobre todo, ¿cierto? Es decir, el Dios verdadero. El centurión conocía al Dios verdadero en el sentido de que ahí dice de que amaba a la nación de los judíos, ¿cierto? Los ayudaba y tenía una relación con los líderes y un buen testimonio de parte de ellos. Eso nos muestra de que el centurión creía en la promesa mesiánica. Y reconocer esta autoridad en Jesús, eso nos da indicios de que el centurión probablemente estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el representante de Dios aquí en la tierra, cosa que ni siquiera los principales del pueblo de Israel reconocen. Entonces, él está reconociendo de que Jesús es el único enviado del Padre. Y esto, ¿cierto?, es una referencia, como ya les dije, directamente al Mesías. ¿Ya? Porque en Deuteronomio 18:15 dice de que Dios iba a enviar a alguien como a Moisés, y dice, a él escucharéis. Profeta levantaré de entre vuestros hermanos, como a mí, dice Moisés. A él escucharéis. Entonces, vemos de que el centurión conocía de la religión judía y evidentemente de la promesa mesiánica. ¿Ya? Si no, los líderes del pueblo de Israel no hubiesen dicho, ama a nuestra nación. Si él no hubiese estado en cierta manera interiorizado en los designios, ¿cierto? Y en la obra del Dios de Israel y
lo más importante para el pueblo judío era la esperanza mesiánica, especialmente en el periodo que estaban viviendo de ser oprimidos por el pueblo romano. Ellos anhelaban la manifestación del Mesías, estaban esperando la manifestación del Mesías y creyeron en muchos falsos mesías antes de la llegada del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y después también. Entonces, vemos de que evidentemente, ¿cierto? Esto nos muestra de que el centurión estaba reconociendo en Jesús que él era el Mesías, que él tenía autoridad del que le había dado toda la autoridad, que es Dios, que era el enviado de Dios. Por eso él dice, yo he sido puesto por alguien más superior a mí y tengo autoridad. Tú también has sido puesto por el Dios verdadero y por eso yo recurro a ti como el hombre que tiene más autoridad y que tiene autoridad sobre todas las cosas. Así de profundo, y este pasaje en particular es necesario hacer un análisis exhaustivo por causa de la frase que dice Jesús. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ojalá pudiéramos saber más aspectos de la vida del centurión, ¿cierto? Pero tenemos estos versículos donde hay que descubrir, ¿cierto? En todas estas cosas, qué aspectos nos muestran esto que Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y estamos viendo que se relaciona directamente con el principio de la autoridad, ¿ya? El centurión está reconociendo de que no había otro para que su siervo fuese sanado. Entonces, está reconociendo de que Jesús era la única forma de obtener lo que él estaba pidiendo, porque era el único intermediario entre Dios y los hombres. Aunque quizás no lo sabía teológicamente que Jesús es el, pero tenía la promesa, tenía una convicción, tenía una revelación de que Jesús era el que Dios había puesto como la persona que tenía autoridad sobre todas las cosas. Hay que entender de que Jesús ya tenía una fama. Sus enseñanzas, todas eran públicas. Sus milagros, todos fueron públicos. Bueno, no todos, pero en su mayoría eran públicos y muy conocidos. ¿Ya? Entonces, también está reconociendo de que la autoridad que Jesús tenía era por causa de que hacía la perfecta voluntad del Padre. Esto quiere decir de que lo obedecía en todo. ¿Por qué? Porque está reconociendo de que el Padre le ha dado autoridad también por causa de que él se sujeta. Nosotros vemos en Juan 9, del 31 al 33, por ejemplo, de que el ciego de nacimiento, cuando da testimonio de su sanidad, dice, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? A este Dios oye, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Entonces, para que Dios lo haya escuchado, para que sea el enviado de Dios, para que la orden que Él dé de la sanidad de este siervo, tenía que estar bajo la perfecta sujeción del Padre. Y eso tiene que ver con nosotros, para que nosotros podamos tener autoridad, para que Dios nos respalde, nosotros tenemos que estar en sujeción, que es un tema que vamos a ver, que es el concepto de la sujeción. Ahora, ¿qué más está reconociendo el centurión? Que la misión delegada de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Cuando él dice, tú eres el enviado del Padre, es porque tu misión y todo lo que tú hagas es la voluntad perfecta de Dios. O sea, si tú viniste acá para sanar a mi siervo y ya llegaste hasta acá, yo me doy cuenta de que no viene de ti mismo, sino que es una orden que estás siguiendo del Padre. Por eso que está reconociendo la perfecta sujeción. ¿Ya? Entonces, todo lo que Jesús hacía no era por voluntad propia, sino que Jesús tenía el cuidado, la diligencia perfecta de no hacer nada que no fuese consultado, que no fuese ordenado, que no fuese aprobado, que no estuviese dentro de los propósitos del Padre. Y eso los encontramos, entre otros pasajes, en Juan 5:19, versículo 30, Juan 6:38, Juan 8:16, donde dice, mi voluntad o mi comida es hacer la voluntad del que me envió. También dice, yo
¿cierto? Como oigo, juzgo. Por eso mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad cuando juzgo, sino la voluntad del que me envió. Y también dice, ¿cierto? Yo como veo hacer al Padre, así hago. Entonces vemos de que Jesús tenía un cuidado meticuloso, tenía una diligencia en que todo lo que iba a hacer, lo que iba a decir, sus reacciones, fuesen un reflejo de la perfecta voluntad del Padre, que es parte de lo que vamos a ver, que es reflejar la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, todo eso está reconociendo el centurión. Solamente con estas frases que hemos visto acá y con el contexto, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver de que el centurión está declarando que la autoridad que Jesús tenía era por causa de que estaba bajo autoridad perfecta del Padre. Jesús tenía toda autoridad y Jesús estaba bajo la perfecta voluntad del Dios verdadero. Vamos a analizar un poco esta perfecta voluntad del Dios verdadero en Filipenses 2:8. Quizás es un pasaje que ya conocen o que hemos visto en más de una oportunidad. Filipenses 2:8 dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos ratifica de que realmente Jesús hizo la perfecta voluntad del Padre. Y por causa de haber sido esa perfecta voluntad del Padre, es que el versículo que sigue 9 dice, por lo cual Dios le exaltó. Ustedes saben de que esa exaltación de Jesús en el versículo 9 es condicional a su obediencia. Él no fue exaltado simplemente por el hecho de ser Dios. Él fue exaltado por el hecho de ser Dios anonadado, encarnado y como hombre, sin ocupar su divinidad, pero sin dejar de ser Dios, se sujetó en obediencia absoluta al Padre. Bueno, aquí entre nos ya hemos visto harto cristología, así que ustedes ya saben este tema. Entonces, fue exaltado por causa de su obediencia. Entonces, sí se sujetó a la perfecta voluntad del Padre. Y esa obediencia conlleva negación. Si nosotros vemos de que hallado la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y ese es un punto importante, amados hermanos. Nosotros tenemos nosotros tenemos que ser capaces de humillarnos a nosotros mismos. Y muchas veces nosotros nos humillamos porque las circunstancias nos llevan a humillarnos, porque las circunstancias nos doblegan a humillarnos, porque no tenemos qué decir, porque fuimos descubiertos, porque fuimos avergonzados, o porque las circunstancias nos llevan a una situación donde tenemos que reconocer, si no reconocemos vamos a quedar como soberbios, como arrogantes. Pero Jesús se humilló a sí mismo y este es un principio de la humillación que nos lleva a que Dios nos pueda exaltar. No en el mal sentido de la palabra, sino que Dios nos pueda exaltar en el sentido bíblico de la palabra. Y es que cuando yo me humillo a mí mismo, es que no necesito que las circunstancias me ahorillen a tener que humillarme, pedir perdón, reconocer mi error, callar, etcétera, etcétera. Sino que realmente yo de mí mismo, no hay ninguna circunstancia que me obligue a hacerlo, yo de mí mismo me humillo con un propósito de obediencia a Dios. No de ser una persona que hay una palabra que se... una diferencia entre ser humilde, no encuentro la palabra, pero sé que hay una palabra para describir esto, pero es una persona que no es una persona humilde, sino una persona que se anda humillando a sí misma exageradamente, que vive en una condición de bueno, que Dios me ayude para que sepa cuál es esa palabra, pero es una persona que se humilla, pero de una manera exagerada en situaciones donde no me tengo por qué estar mostrando que soy una persona que está bajo los otros, ¿ya?
sino que cuando hablamos de humillarse a sí mismo es en obediencia. Yo me voy a humillar porque voy a obedecer, pero lo voy a hacer de mí mismo. No voy a obedecer porque las circunstancias me orillan a hacerlo. Y por eso son las aflicciones, las pruebas que Dios nos hace pasar. Porque a través de las aflicciones, las pruebas, Dios nos va enseñando, porque las circunstancias, las pruebas nos orillan en cierta manera a aprender a hacer la voluntad de Dios, a ir en contra de nuestra testarudez, ¿cierto?, de nuestro caminar y nos endereza, ¿cierto? Es la forma en que Dios nos va corrigiendo. Pero eso va con un propósito, de que yo aprenda a que no necesite la circunstancia para hacer la voluntad de Dios, sino que la pueda hacer en todo momento y en todo lugar. Y ahí ya dejo de padecer por causa de mis imperfecciones y empiezo a padecer de una forma vicaria por causa de Cristo. ¿Amén? Bueno. El otro punto que reconoció el centurión de la autoridad de Jesús es que Jesús era realmente santo. Y pocos estudios he encontrado que relacionan la autoridad con la santidad. Bueno, los hay, ¿cierto? Pero este concepto es relevante ya que la función de la autoridad y la sujeción se evidencian y se sustentan en la santidad de Jesús. Esto nosotros lo podemos ver cuando el centurión dice, porque no soy digno. Cuando él dice no soy digno, dice no soy digno de venir a ti, ¿cierto? Reconoce su condición pecadora ante la santidad de Jesús. Por lo tanto, está reconociendo de que su autoridad, que él estaba confiando, él estaba reconociendo su autoridad, se basaba en su santidad. Y las dos cosas van de la mano. Y es una santidad no solamente interna, es una santidad reconocible, evidente en lo que hago. No es ser santurrón, que yo ande demostrando que soy santo, sino que la santidad tiene frutos, se manifiesta. ¿No? Entonces, nosotros no podemos reconocer nuestra verdadera condición de pecadores delante de Dios si no tenemos la revelación de la perfecta santidad de Jesús. No solo como Dios, sino como hombre perfectamente santo. Y este es un tema importante porque cuando hablamos de la santidad de Jesús, muchas veces pensamos de que sí, Jesús es santo porque es el Hijo de Dios. Es el Dios encarnado. Y ciertamente Dios es santo. Jesús como Dios es santo, es un atributo divino. Y también es una cualidad divina. Sin embargo, Jesús, esta santidad, ¿cierto?, no solamente está reconociendo un tema divino, sino principalmente un tema humano, un tema de justicia humana. Que sus obras, su manera de vivir, su justicia, su forma de ser era santa delante de Dios, como hombre. Por eso dice, no soy digno, porque reconocía la santidad. Jesús dice públicamente, ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie pudo decir nada. Nadie pudo decir nada. Entonces, ni aún el diablo. Ninguna acusación. Entonces, vemos de que realmente Jesús tenía fama de ser santo. Porque él dice públicamente, ¿quién me redarguye de pecado? Incluso Pedro, siendo una persona del vulgo, cuando Jesús hace el milagro de la pesca, ¿cierto? Él dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Reconocía en Jesús un hombre santo. Entonces, vemos de que la santidad es ineludible, inseparable de la autoridad. ¿Ya? Ahora, cuando dice de que no era digno de que entres bajo mi techo, ¿cierto? Reconoce que Jesús era un hombre santo, no solo como cualquier hombre, sino como el enviado, el santo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, como unigénito, lo cual evidentemente es el Dios encarnado. Nosotros vemos en Lucas 1:35, por ejemplo, que dice de que el santo ser que nacerá
profetizando del nacimiento, ¿cierto? Será llamado Hijo del Altísimo. Entonces vemos de que no solamente está reconociendo su santidad humana, sino su santidad por el hecho de ser el unigénito encarnado. Pero por eso dice, no soy digno, o sea, yo no me hallé digno de venir a ti. Ahí está reconociendo la santidad de Jesús bajo su condición pecadora. Si nosotros no reconocemos nuestra condición pecadora, no podemos apreciar ni admirar la santidad de Dios. Amén. Y también cuando dice no soy digno de que entre bajo mi techo, le está diciendo porque tú eres el enviado de Dios, el santo de Dios. Aún los demonios reconocían que era el santo de Dios. Y muchas veces nosotros no. 3. El paralelo, ¿cierto?, del Evangelio nos muestra que envió una rogativa, o cierto, en Lucas, ¿cierto?, muestra de que envió una rogativa mediante los ancianos de Israel. Ni siquiera él fue directo, ¿cierto? Lo cual nos muestra que reconoce, primero, o sea, que él haya enviado a los ancianos de Israel nos muestra dos cosas con respecto a la santidad del Señor Jesucristo. Que él está reconociendo de que naturalmente no es parte del pueblo de Dios, de que él como extranjero naturalmente no es parte del pueblo de Dios y es inferior al más bajo del pueblo de Israel en el sentido del escogimiento divino, cosa que vemos también en la mujer sirofenicia. Jesús dice, no es bueno dar a los perrillos el pan de los hijos. Y ella reconoció que era así, que el pueblo de Israel por causa del escogimiento, y espero que no me malentiendan con esto, pero por causa del escogimiento, el pueblo de Israel, ¿cierto?, era superior, por causa del escogimiento, a todos los extranjeros, y que Dios en su misericordia desde el principio quiso salvar a todas las naciones y que viniera esta salvación de su pueblo escogido por medio de Jesucristo. Y es una de las promesas que le da a Abraham. Pero él reconoce de que el pueblo de Israel es superior en escogimiento. ¿Qué más? Cuando él envía esta comisión de los ancianos de Israel, también está reconociendo de que la salvación viene del pueblo judío. Es decir, de que el Dios de Israel es el verdadero Dios y no hay otro. Reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces, todo esto tiene que ver con la santidad, con el reconocimiento de esa santidad, con lo que hizo el centurión. ¿Ya? Entonces, estos son la declaración de la autoridad que tenía Jesús, ¿no es cierto?, por parte del centurión. ¿Qué más podemos reconocer con respecto a la autoridad? Vemos que hay elementos de la autoridad que reconoce el centurión en el reino de Dios. Ya lo vimos, pero ahora lo vamos a ver desde nuestro punto de vista, ¿cierto? Primero, la santidad, que ya lo vimos recién, ¿cierto? Pero la santidad es el sostén de la autoridad. Jesús tenía autoridad porque era santo. Por ejemplo, en Hechos 4:27, cuando la iglesia ora, ¿cierto? Cuando Pedro y Juan son, amenazados y, azotados de no predicar más en el nombre de, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, la iglesia ora y dentro de su oración dice, porque se han levantado en contra tuya y en contra de tu santo siervo Jesús. Está reconociendo la santidad de Jesús. Y esa santidad a Jesús le daba autoridad sobre los demonios. Nosotros vemos en Lucas 4, del 32 al 36, de que cuando él entra, el demonio se manifiesta y su santidad provocó que el demonio se manifestara como lo que era, ¿cierto? Y él dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Yo sé quién eres, el santo de Dios. ¿Eh? También tenía, ¿cierto? Esta santidad le daba autoridad sobre todos los hombres. Vamos a ver Mateo 3, del 13 al 15. Mateo 3, del 13 al 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él, mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo he menester ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene,
cumplir toda justicia, entonces le dejó. ¿Por qué Juan el Bautista no permitía que Jesús se sometiera a su bautismo? Porque ahí dice de que él no dejaba, ¿cierto? Y es más, hay otras versiones que dice de que él porfiaba mucho, porque reconocía en Jesús su santidad como hombre. Entonces él dice, yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque el bautismo al cual Dios había enviado a Juan el Bautista era el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Se cree, ¿cierto?, de que las personas que se bautizaban en el bautismo de Juan el Bautista confesaban sus pecados a viva voz para que todos los escucharan. Y después Juan los metía en el agua. Entonces, por eso que él dice, tú no puedes ser bautizado por mí, porque Dios me envió a bautizar a los pecadores y tú no eres un pecador. Pero dice de que él se sometió a su autoridad. Cuando él le dijo, deja porque es necesario que cumplamos toda justicia, entonces le dejó, se sometió. Su santidad le dio autoridad sobre los hombres. ¿Qué más? Exaltado sobre todo. La santidad lo llevó a ser exaltado sobre todo. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Dice, porque tal pontífice nos convenía. Y cuando está hablando de pontífice o de sumo sacerdote, ¿cierto?, está hablando de cualidades humanas, porque dice de que todo sumo sacerdote o es tomado de entre los hombres a favor de los hombres. Por lo tanto, está hablando de la naturaleza humana de Jesús. Entonces dice, porque tal pontífice o sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fue exaltado sobre todo por causa de qué? De que era santo, inocente, apartado de todo mal. Se dan cuenta cómo la santidad le dio esta autoridad a Jesús. Y ese es un elemento importante de la autoridad en el reino de Dios. Segundo punto importante de la autoridad en el reino de Dios, la delegación de autoridad. Esto es evidente porque Jesús es el enviado del Padre. Jesús no se envió a sí mismo, sino que la autoridad del reino de Dios siempre debe ser delegada por alguien que tiene mayor autoridad para que realmente tenga validez. Ese es un principio del reino de Dios. Yo no me puedo enviar solo a hacer algo. Me tiene que enviar alguien que tenga mayor autoridad. Desde un punto de vista nosotros vemos de que obviamente Dios es el que tiene que enviar, porque Él es el que tiene toda la autoridad. Si Él envió al Señor Jesucristo, nos envía por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, nos envía a nosotros. Los que participaron en el masterclass de la naturaleza de Dios saben que hay un concepto vicario de la Trinidad. El Padre envía al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo envía a la iglesia, porque dice, así os envío a ustedes, como el Padre me envió, pero la ejecución de la obra de Jesucristo en la iglesia, la ejecución de la obra de Jesucristo, Jesús la hace por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces debemos entender de que la autoridad es una delegación representativa. No viene de nosotros mismos, sino que representamos aspectos de la autoridad de Dios en tareas específicas. Y este es un tema que vamos a ver durante estos estudios, de la representatividad. Representamos al que nos envió en la tarea al cual nos ha enviado. Y esto es importante, no solamente tenemos que hacer lo que nos envió a hacer, sino que en la ejecución de la comisión que nos dio, lo estamos representando. Entonces, ejercemos la función y el poder que le corresponde por derecho al que nos comisiona a realizar. ¿Qué es la autoridad en el reino de Dios? Ejercemos una función y un poder
que le corresponde a otra persona por derecho. Tanto la función y el poder para hacerlo, la autoridad para hacerlo, le corresponde al que nos comisiona. Viene de él ese poder hacer lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué más? Y eso es sumamente importante en la delegación. Ahora, toda autoridad del creyente en cada aspecto de nuestra vida debe estar basada en que es encomendado por Dios a realizar una función determinada. En todo aspecto de nuestra vida. Vemos los ejemplos de Mateo 28, donde dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Ya? ¿Qué más dice? En Juan 20, 21, como ya les dije, cierto, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. ¿Ya? Entonces, ni Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo el único hombre con mérito de ser verdaderamente santo y perfecto, porque nosotros no podemos ser santos y perfectos sin la obra redentora y transformadora del sacrificio y resurrección del Señor Jesucristo, aplicada con un poder sobrenatural sobre nosotros por el Espíritu Santo, partiendo por el nuevo nacimiento. No podemos, pero Jesús sí, ni aún Él, como hombre, viéndolo desde el punto de vista como hombre, Dios encarnado, ¿cierto? Ni aún Él, teniendo el derecho como hombre de alcanzar esa santidad por sus propios méritos, ni aún Él se atrevió, ¿cierto? O tuvo la osadía de hacer algo que no fuese delegado perfectamente por el Padre. ¿Cuánto más nosotros? 2. La autoridad es para ejercer una función que Dios demanda que sea ejecutada. La autoridad que tiene el creyente tiene un propósito. No es sentarme y que me atiendan. No es ser el director de una orquesta, ¿cierto? Yo mando y ordeno. Mira, había un pastor hace muchos años atrás, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Le decíamos el director de orquesta, porque él pensaba que su autoridad incluso hasta se cansaba, pero él estaba muy sentado así, y decía, ya, hagan esto, no, pero pongan esto aquí, pongan esto allá, hagan esto de esta manera, y literalmente estaba sentado. Esto aquí, esto allá, todo lo demás, y después, oh, es que cansancio organizar todo. Y bueno, hay un cansancio en, ¿cierto?, organizar cosas, pero realmente era una ridiculez, ¿cierto? La autoridad en realidad es para ejercer una función. No es para hacer simplemente dar órdenes. Aunque quizás en ciertas ocasiones nuestra función sea dar ciertas órdenes o dar ciertas directrices para que una función en particular se lleve a cabo. Pero la autoridad de Dios es para ejercer una función que Dios demanda que sea ejecutada. No es opcional. Es algo que Dios demanda que se tiene que hacer y nos da la autoridad para que nosotros lo hagamos. Cualquier función, desde ser padre, desde estudiar, trabajar, ser hijo, ser cónyuge, todo. Dios nos da la autoridad para ejercer una función que Él demanda que sea ejecutada. ¿Qué funciones son? La autoridad, entonces, es para servir. Jesús dice, ejemplos he dado, en Juan 13, ejemplos he dado. Como Él les lavó los pies, ¿cierto? Dice, yo, pese a que soy el Señor de todo, y ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy, ¿cierto? No he venido para ser servido, sino estoy aquí entre vosotros como el que sirve. Dice, ejemplos he dado. ¿Qué más? Marcos 10, del 42 al 44, dice que el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor, será servidor de todos. Y saben que esa palabra servidor significa, bueno, entre otras cosas, es como el ayudante, el monaguillo. Miren, yo aprendí las cosas que sé en construcción, en soldar, etcétera, etcétera, porque fui ayudante de maestros.
Y del que más aprendí, obviamente, fue de, ¿cómo se llama? Mi papá. Y el ayudante, o esta palabra servidor, es el que hace las cosas que el maestro no quiere hacer. Las peores cosas. Ejemplo, cuando había cierto que construir algo, el maestro es el que pega los, ¿cómo se llama? El ladrillo, ¿cierto? Pero el ayudante es el que carga los sacos, los trae, los sacos de cemento que, ¿cierto? En ese tiempo pesaban, ¿cierto? De 42 kilos, .5, ¿cierto? Eran casi, ¿cierto? El doble de lo que pesan ahora. Traía los sacos, la arena, hacer la mezcla en el trompo cuando había trompo para hacer la mezcla, ¿cierto? Traer la mezcla para, ¿cierto? El maestro para que él simplemente tomara la mezcla y pegara los ladrillos. Después de eso, él decía, ya, terminamos, ordena y limpia, mientras él se iba. Entonces uno tenía que ordenar, recoger el cemento que no podía quedar en el suelo, porque si no después queda duro, ¿cierto? Lavar la pala, lavar el trompo, porque no puede, etcétera, etcétera. Entonces, todas las cosas que los demás no querían hacer, las tenía que hacer. A eso se refiere cuando dice, será vuestro servidor, será el servidor de todos. En esa calidad, el que hace las cosas que nadie quiere hacer. Amén, hermano. Entonces, y está hablando de una condición. Entonces, la autoridad es para servir, no es para ser servido. Amén. ¿Qué más? Es para edificación. Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios 10:8 y 13:10, dice de que estoy dispuesto a usar la autoridad que Dios me ha dado, que ciertamente Dios me la ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, la autoridad de parte de Dios es para edificación, para edificar, para construir, no para deconstruir, no para derribar, no para destruir. Pero ojo, que no se confundan, porque muchas veces la edificación conlleva que sacar lo que está mal edificado. Eso no significa que no hay que ser reprendido. Por ejemplo, ¿cierto? El mismo Pablo con los mismos corintios dice de que él los reprendió, que eso les causó tristeza, pero una tristeza según Dios que los llevó al arrepentimiento. Pero él usó de su autoridad, ¿cierto? En una reprensión, en una exhortación fuerte, que los contristó, pero la estaba ejecutando para edificación, y ciertamente los edificó. Uno ve el cambio de tonalidad de Pablo entre 1 de Corintios y 2 de Corintios. ¿Ya? Entonces, vemos de que es para edificación. ¿Para qué más? Para reflejar la voluntad de Dios. Y ahora nos vamos a ir al principio, a Génesis 1:26. Vamos a hablar un poco, aunque no sé si vamos a alcanzar a verlo del todo hoy día, ¿cierto? Ya que nos queda. Pero vamos a ver el reflejo de la voluntad de Dios. La autoridad en el reino de Dios es para reflejar la voluntad de Dios. Grábese esto en la cabeza. La autoridad que usted tiene de parte de Dios como ciudadano del reino es para reflejar la voluntad de Dios. Génesis 1:26. Nos vamos a ir al principio, que esto seguramente lo van a escuchar en el seminario, pero lo vamos a averiguar. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra o que anda arrastrando sobre la tierra. Vemos aquí que cuando Dios se dispone a crear al hombre, en el versículo 26, dice que será a su imagen y semejanza, ¿para qué? Se enseñoree sobre todas las cosas que él había creado antes. ¿Cierto? Entonces dice, lo voy a crear a mi imagen y semejanza para. Y aquí está hablando de que lo crea a su imagen para que tenga la capacidad de enseñorear. Hermanos, les voy a pedir que me esperen un segundo, por favor. Entonces, es importante entender esto porque cuando dice que lo va a crear a su imagen y semejanza para que enseñoree, está diciendo de que el hecho de que Dios se propusiera
crear a esta otra criatura, ¿cierto? Que es el hombre, ¿cierto? A su imagen, a diferencia de enseñorearse. O sea, tuviese la capacidad de ejecutar que el hecho de crearlo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Es porque al crear a un ser a la imagen, a la semejanza de Dios, le iba a dar la capacidad de enseñar o de ejercer autoridad. ¿Amén? Y eso nos muestra muchas cosas. Entre estas es que cuando Dios crea al hombre, vemos de que lo crea con la capacidad de ejercer autoridad desde el punto de vista de que su capacidad intelectual, su capacidad de raciocinio, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de ser alma viviente, desde el punto de vista de tener un alma que tiene mente, voluntad y emociones, ¿cierto? Que es el reflejo de la imagen de Dios que le da la capacidad de ejercer señorío. Vamos a ir viendo. Ahora, además de esto, cuando Dios crea al hombre en el versículo 27, ¿cierto? No solamente lo creó con la capacidad, sino que le delega la autoridad. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread. O sea, no solamente lo creó con la capacidad, sino que ahora le estaba delegando la autoridad. Y esto es importante. Entonces, la imagen de Dios es un fiel reflejo práctico de lo que estamos haciendo, lo que estamos ejerciendo, es lo que Dios haría. Ahora, quiero ver dos aspectos importantes. Dios crea al hombre con la capacidad de ejercer señorío, pero eso no basta, sino que necesita la delegación. Y eso es lo mismo con nosotros. No basta con que yo tenga la capacidad de hacer algo, significa de que Dios me ha delegado. ¿Amén? No porque yo tenga la capacidad de enseñar, tengo la autoridad para hacerlo. No porque yo tenga la capacidad de llevar las finanzas o la capacidad de administrar algo, significa que tengo la capacidad para hacerlo en el reino de Dios. Las capacidades o los dones que Dios me dé me pueden dar luces, ¿cierto? Y me van a dar indicios de cómo Dios me quiere usar, la autoridad que me quiere dar o la función que me quiere dar en el reino. Basta la delegación de autoridad. Tienes la capacidad natural, incluso espiritual, pero no basta con eso. Basta con la delegación. ¿Cómo Dios nos delega? ¿Cómo yo sé que Dios me va a delegar? Aunque vamos a ver esto acá. Pero ¿cómo yo sé, desde un punto de vista práctico, ¿cierto? Que tengo las capacidades, ¿cierto? Que Dios me las ha dado, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sé cuál es el momento en que yo sé de que Dios me dice ya, yo te delego esta función? Piensen, por la unción. Jesús era el Hijo de Dios. Nació siendo el Hijo de Dios. Pero cuando empezó a ejecutar su función como enviado de Dios, siempre fue el enviado de Dios, desde el momento que se encarnó. Hay pasajes que nos hacen referencia a que el envío del Padre, ¿cierto?, con su Hijo Jesucristo parte desde su encarnación, pero su función como enviado, cuando el Padre recién dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, que es el envío público, es cuando cumplió alrededor de 30 años. ¿Cómo se manifestó? A través de la unción.
Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a. Ahí está la delegación, el envío. Pese a que ya era el enviado desde el principio. ¿Amén? Entonces, no basta solamente con las capacidades, no basta solamente con los dones, sino con la delegación de Dios. Y tenemos que entender este concepto del reflejo de la voluntad de Dios, porque la imagen de Dios significa que debo ser un reflejo fiel y práctico de que lo que estamos haciendo, ejerciendo, es lo mismo que Dios haría. Por eso dice, a imagen de Dios lo creó. Por eso dice, voy a crear un ser que ejerza señorío sobre los peces del mar, las aves del cielo, etcétera, etcétera. Que los pueda sojuzgar, que los pueda enseñorear. Pero para poder crear ese ser, lo tengo que crear obligadamente a mi imagen y semejanza. Y dice, a imagen de Dios lo creó. Entonces lo creó con la capacidad, pero no bastó con eso, como ya les he dicho, sino que también le dio la delegación, los bendijo. Y eso nos muestra de que la autoridad de que el ser humano tiene sobre otro ser humano, sobre cualquier cosa, es una bendición, es un don de Dios. Porque fue un mandato, pero fue una bendición. Dice, Jehová los bendijo y les dijo, fructificad la tierra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender de que el ejercicio y la capacidad de ejercer autoridad delegada de Dios es un don, una gracia. Y debemos constantemente reconocer dos cosas. Que no es nuestro mérito que nos permite ser delegados por Dios, ¿ya? Sino que Dios mismo nos hace con esa capacidad. No es mi mérito el tener la capacidad de ejercer autoridad en el reino. El mérito viene de Dios. No solamente desde el punto de vista natural como ser humano pensante, cierto, que puede razonar, sino desde el punto de vista espiritual y del reino, nosotros tenemos que ver de que la opción que tengo de ejercer autoridad en el reino, todo creyente es potencialmente alguien que puede ejercer las funciones delegadas de parte de Dios, como Dios quiere, pero no todos la ejercen. Desde ese punto de vista de que todos tenemos ese potencial de poder ejercer autoridad, es gracia, es un don, porque nace de la nueva naturaleza. Y yo no tuve nada que ver con eso. La naturaleza fue creada en Cristo Jesús. A imagen del que la creó, dice en Efesios 4. Eso fue creado en la resurrección de Jesús. ¿Qué tuve que ver yo con eso? Nada. Entonces, del hecho de que yo pueda ejercer autoridad en el reino de Dios, en nombre de Dios, en el reino de Dios, aquí en la tierra, no es mérito propio, sino es capacidad divina. Eso no significa de que no tengo que cumplir requisitos y condiciones para ejercer autoridad. Como ya vimos, la santidad, la sujeción, la obediencia, sino del hecho de que yo pueda ejercer autoridad y pueda, por medio de la santidad, por medio de la obediencia, por medio de la sujeción, ¿cierto? De hacer la voluntad de Dios, yo pueda ejercer la voluntad de Dios, eso es una gracia de Dios. ¿Amén? En todo aspecto de nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, en todo lo que esté haciendo. Entonces, primero tenemos que reconocer de que no es nuestro mérito, ¿cierto? Que nos permite ser delegados por Dios. El hecho de tener la opción o la condición de poder ser delegados por Dios, sino que Dios mismo nos hace con esa capacidad, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de nuevo nacimiento. Porque alguien que no está en el Espíritu no puede ejercer autoridad. ¿Qué más? Tenemos que reconocer de que la perfecta ejecución de la delegación depende de las herramientas y las capacidades que nos pueda dar Dios. La perfecta ejecución de algo que Dios nos delegue depende
de las herramientas y capacidades que nos pueda dar Dios. Cuando intentamos ejecutarla con nuestras capacidades que no provienen de Dios, no podemos ejecutar la perfecta voluntad de Dios. Y ahí entra el punto de vista espiritual y natural. Yo puedo tener muchas capacidades, por ejemplo, yo puedo tener muchas capacidades para poder explicar un tema mejor que quizás otras personas, no siendo el mejor de todos, pero quizás tengo más facilidades de entender algo y poder explicarlo. Pero eso no me hace maestro. Eso no me da ninguna garantía que si yo enseño algo de la palabra de Dios, voy a estar reflejando la imagen de Dios. O voy a estar haciendo la voluntad de Dios. Es la capacidad divina. No, y eso no significa que tiene que haber una separación entre mis capacidades naturales y las de Dios, sino que significa de que lo que yo voy a hacer va a provenir de Dios, aunque Dios use mis capacidades naturales. Y un ejemplo de esto es Moisés. Él era un líder innato, pero Dios tuvo que desechar porque no le sirven esas capacidades. Pedro también era un líder innato. Los otros 11 tenían cierta admiración, ¿cómo se llama? Y le seguían. Era como un vocero de los otros. Si nosotros estudiáramos con más detalle la vida de Pedro. Pero Dios lo tuvo que quebrantar. No me sirve tu liderazgo, tu influencia, no me sirve. Entonces no podemos ejecutar la voluntad de Dios desde nuestras capacidades naturales o carnales. Nuestras capacidades naturales, ¿cierto? Deben ser hechas espirituales. Amén. Bueno. Otro punto más sobre la autoridad que es para ejercer una función que Dios demanda que sea ejecutada, ¿cierto? Para reflejar la voluntad de Dios. Para ejercer una autoridad delegada, ¿cierto? De la imagen de Dios, debemos fructificar y multiplicar. En Génesis 1:28 dice claramente, los bendijo Dios y les dijo, ¿qué cosa? Fructificar y multiplicar. ¿Por qué les dijo esas dos palabras? Y no solamente aparéense y tengan muchos hijos, ¿cierto? Aunque tiene que ver con eso, pero no necesariamente está hablando de tener muchos hijos. Cuando habla de ser fructíferos, porque dice fructificar, está hablando de gente que da frutos. Voy a ver la hora, hermano, porque parece que me estoy pasando. Denme unos 10 minutitos o unos 15 minutitos más y terminamos. Está hablando de ser fructíferos o personas que den frutos. Nosotros tenemos que ser personas que den frutos para poder ser imagen de Dios, porque ser imagen de Dios, hermanos, ¿cierto? Es, como ya les dije, ¿cierto? Y que, ¿cierto? Esta frase quede, ¿cierto? Ser imagen de Dios es hacer lo que Dios me ha delegado de la manera que Dios lo haría. O sea, que alguien pueda ver, cuando yo estoy ejerciendo la autoridad, estoy ejecutando lo que Dios me ha encomendado hacer, si alguien me está mirando, que vea a Dios haciéndolo, pero no de una manera mística, sino que pueda ver en mi forma de ser, mi forma de actuar, ¿cierto? De que es como si Dios mismo lo estuviese haciendo. ¿Ya? Tenemos que ser fructíferos. Mateo 7, del 16 al 20, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol malo no da fruto bueno, y el árbol bueno no da fruto malo. El higo no da uvas, y la parra no da higos. Sí. Y cuando habla de por sus frutos los conoceréis, está hablando del carácter. No de traer mucha gente a la iglesia, ¿cierto? Sino que está hablando del carácter y la forma de vivir. Por sus frutos los conoceréis, por su forma de vivir los conoceréis, por cómo son, por cómo actúan, por cómo reaccionan. Entonces, para poder ejercer la autoridad
como imagen de Dios, como Dios lo quiere que se haga, ¿cierto? Porque Dios quiere que se refleje su imagen en el ejercicio de la autoridad. Es una demanda de Dios, no es una opción. Y eso parte desde la familia. Esta delegación de autoridad fue sobre un matrimonio. Yo los envío a ser apóstoles sobre la tierra. Yo los envío a ser profetas. Los envío a ser pastores y maestros. No, fue sobre un matrimonio, el primer matrimonio sobre la tierra. Parte desde la familia. ¿Somos imagen de Dios en el matrimonio? Mi reacción en mi relación. ¿Damos frutos? ¿Nuestro carácter está dando frutos en el matrimonio? Tanto que alguien pueda ver mis frutos, mis reacciones, mi forma de ser y diga, ah, este es cristiano, este es de Dios. No por lo que yo digo, sino por mi forma de ser. En Gálatas 5, 22 al 23, habla del fruto del Espíritu. Habla de que los frutos son de un carácter espiritual. Los frutos o el fruto del Espíritu nace de un carácter espiritual. Es decir, de que depende de cómo y cuándo negamos la carne y nos sujetamos a la influencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Dice de que los que son de Cristo han negado sus pasiones y sus deseos. Entonces, nos habla de un carácter. Por eso que habla del fruto del Espíritu, de las obras de la carne, y después dice, los que son de Cristo han crucificado todas estas obras de la carne, ¿cierto? O sus pasiones y sus deseos. Entonces, nos muestra de que los frutos o el fruto del Espíritu se da según nuestro carácter sea espiritual. ¿Y cuándo nuestro carácter es espiritual? Porque el fruto del Espíritu o los frutos de nuestro carácter dependen de cuánto negamos nuestra carne. Cuando nosotros negamos nuestra carne, nos podemos sujetar al Espíritu. Yo no me puedo sujetar al Espíritu si primero no niego mi carne. Yo no puedo ser espiritual si primero no dejo de ser carnal. Por eso que Jesús dice, lo que del Espíritu es, lo que es de la carne, carne es. Y el camino es el siguiente, carne primero a un lado y puedo ser espiritual. No puedo ser espiritual y después negar la carne. Niego la carne para poder sujetarme al Espíritu. Ahora, obviamente voy a negar la carne por causa de estar sujeto al Espíritu. Pero no puedo culminar el hecho de ser espiritual si no estoy negando la carne. Amén, amados. Lucas 8:15, Mateo 13:23 habla de que la palabra tiene que dar fruto en nosotros y depende de la condición del corazón. Estos pasajes hablan de la explicación que da Jesús de esta parábola del sembrador, donde dice de que cae en cierta tierra, etcétera, etcétera, hasta que llega a la última tierra, que es la tierra donde sí da fruto a 30, 60, a 100 por uno. ¿No? Entonces vamos a ver de que cuando está hablando de que da fruto, ¿cierto? Tanto en Lucas 8:15 como en Mateo 13:23, está hablando de que la palabra da fruto en nosotros, pero eso depende de la condición del corazón, que podríamos ver que es la tierra. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje nos muestra de que con corazón bueno y recto, miren, vamos a leer, a ver si alguien tiene el pasaje que lo lea, ¿cómo se llama? Cualquiera de los dos. Amén. Amén. Yo tengo Lucas 8:15. Ya, Dice, lea. mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay varios aspectos importantes. Con corazón, ¿qué? Bueno y recto. ¿Cierto? Con corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. Denme un segundo, hermanos. Perdón
la interrupción. Entonces vemos de que dice corazón bueno y recto, que es la condición que hay que tener para dar fruto. Corazón bueno y recto. Yo ya les he enseñado de que está la opción de que nosotros podemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero no con corazón perfecto. La Biblia lo dice literalmente. Hubo un rey que dice que hizo lo recto delante de Jehová, pero no con corazón perfecto, como David su padre. Y eso habla de la condición que nos lleva a hacer una voluntad externa. ¿Qué más dice? Retienen la palabra. Y cuando dice que retienen la palabra para poder dar fruto, ¿cierto? Porque primero corazón bueno y recto, retenedores de la palabra, significa que se preocupan de hacer lo necesario para tenerla presente en cada aspecto de su vida. Yo soy diligente en preocuparme de hacer lo que sea necesario según mi condición para tener la palabra presente, los mandamientos, los preceptos de Dios presentes en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones, en cada aspecto que me toca vivir, los estudios, el trabajo, las peleas que tengo con mi cónyuge, con mis hijos, los problemas, etcétera, etcétera. Yo me preocupo de hacerlo. Hay gente que tiene mayor capacidad de, ¿cómo se llama? De memorización, por ejemplo. Y tienen en su cabeza un montón de textos bíblicos. Hay gente que no. O hay gente que sí podía hacerlo, pero después con los años ya no se puede hacer tanto. Independientemente de la condición que tenga, yo hago lo que tenga que hacer de manera diligente para mantenerme, que la palabra de Dios la tenga yo presente en cada cosa que hago. Por último, pedir consejo. Si voy a hacer algo importante que va a tener una relevancia en mi vida, pido consejo. ¿Sabe qué? Voy a hacer esto, ¿cierto? Un cambio de trabajo, ¿cierto? Cosas importantes. ¿Cierto? No como que voy a comprar, no sé, un dulce aquí o un dulce allá, sino cosas que tienen relevancia con mi vida, que van a marcar mi vida y que si me equivoco voy a tener consecuencias quizás graves. Puedo pedir consejo. Entonces, eso también es parte de que yo actúo diligentemente porque retengo la palabra, hago lo necesario para tener en cuenta, considerar la palabra y hacer lo que dice la palabra en cada aspecto de mi vida. Es una actitud diligente. ¿Ya? Vamos a leer Santiago 1, este lo voy a buscar yo para que mi mamá no se salga de ese pasaje. Santiago 1, 22 al 25 habla de ser retenedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. A eso se está refiriendo. De que cuando viene la palabra, ¿cierto? Viene la palabra y me muestra lo que soy, ¿cierto? Yo me considero lo que soy realmente porque la palabra me está dando luz. Yo después me olvido de cómo yo era. Cuando yo soy retenedor de la palabra, busco que la palabra me dé luz. Busco la palabra con el objetivo de que me dé luz. Y cuando me da luz, me muestra lo que soy, yo hago lo que sea necesario para que no se me olvide, para acordarme, sacar la médula de la enseñanza. Miren, hermanos, ¿cuántas veces pasa de que uno da un mensaje, un estudio, y viene ¿cómo se llama? Otra semana, ¿cierto? Y cuando llegamos, no nos acordamos de qué fue la prédica, pues. Y ni siquiera nos acordamos de la idea principal, porque nadie dice de que me tengo que acordar exactamente de lo que dijo, los pasajes que citó, el tema central, el título de la prédica, pero ¿qué saqué yo diligentemente de ahí? ¿Qué impactó mi vida? Yo les podría ahora, ¿cómo se llama? Les podría ahora, ¿cómo se llama? Preguntar, ¿de qué fue la prédica del domingo, ¿cómo se llama? Anterior, pues. O de qué fue el último estudio que hubo el viernes antepasado. Entonces, es la médula, ¿cierto? Que yo tengo que ser diligente en retener. Y esa es mi responsabilidad como creyente. Amén. Por eso dice de que los que dan frutos son los que retienen la palabra, o sea, los que actúan por retener la palabra. ¿Qué más?
Y creo que ahora sí hay que leer Mateo 13:23 para poder entender este punto. Amén. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Gracias, María. Este es el que oye y entiende la palabra. Y ese entender es decir que se preocupa de escudriñar y diligentemente se preocupa de entender o procura entender los designios de la palabra de Dios. Consulta, pide consejo, pide ayuda, participa de los estudios, de la prédica, además de su estudio personal. Mira, hermano, yo tuve, ¿cómo se llama? En el CCM, ¿cierto? Alguien que me dijo, después que había terminado el curso, me dijo, yo no entendí nada de este curso no fue de provecho para mí, no le entendí nada porque usted tiene, ¿cierto?, un lenguaje muy elevado, ¿cierto? Y no entendí nada, pero nada. Y me lo recalcó como 10 veces, literalmente. Entonces, ¿cómo se llama? Le dije, mira, hermana, es una lástima, pero ¿por qué me lo dice ahora, después de 1 mes y medio? ¿Por qué no me hizo preguntas de las cosas que no entendí? Hay hartos hermanos que me hicieron preguntas. O sea, que usted ahora al final me venga a decir que no entendió nada, como si fuese mi culpa, hermano. Le dije, no, perdóneme, pero si usted hubiese querido aprender, hubiese aprendido. Y eso es responsabilidad suya. Quizás hay cosas que yo tengo que cambiar porque yo no soy perfecto, obviamente. Pero si usted hubiese querido aprender, hubiese aprendido, hermano. Así que para la otra, si tiene dudas, pregunte. Y si yo no le puedo dar una respuesta que usted entienda, bueno, usted tiene pastores, hay más maestros en el instituto. Entonces dije, si usted hubiese querido aprender, hubiese aprendido, hermano. ¿Por qué? Porque somos nosotros en nuestra responsabilidad aprender. Yo tengo cierto grado de responsabilidad delante de Dios de dar el alimento a su tiempo, como dicen las Escrituras, y de perfeccionarme desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista espiritual, de darlo de la manera más excelente posible, dentro de mis capacidades, naturales y espirituales. Pero también está la responsabilidad del creyente de entenderlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús, siendo el maestro de maestros, estando 3 años con sus discípulos no le entendieron muchas cosas. La mayoría de las cosas no entendían. ¿Era problema del maestro? Judas, teniendo al mejor pastor, al mejor apóstol, al mejor maestro, no entendió, ni siquiera se convirtió. Entonces, hay una respuesta, hay una responsabilidad. Entonces, el que da fruto es el que tiene diligencia en entender. Consulta, vuelvo, ¿cierto?, a reiterar, pide consejo, busca liberación, busca ser corregido, busca aprender cómo ser persona, cómo ser hombre, cómo ser mujer, busca ser sano, etcétera, etcétera. Está constantemente buscando. Amén. Y según el pasaje que ya leímos de Lucas 8, ¿cierto?, 15, dice de que dan fruto con perseverancia. Y ese es otro aspecto que necesitamos para poder dar fruto. Y esa palabra perseverancia viene del griego que significa tener resistencia o un aguante alegre. Yo resisto lo que estoy pasando y lo aguanto con una condición alegre o con una condición dispuesta. Porque una cosa es aguantar a la mala, ¿cierto? Porque estoy ahí y no me puedo salir y tengo que aguantarlo. Es como que estoy, es como que estoy en medio, ¿cómo se llama?, de la nada, ¿cierto? Y llueve. Tengo que aguantar la lluvia porque no tengo con qué cubrirme. O sea,
y estoy mal porque, pucha, estoy mojado, empezó a llover y todo lo demás. Pero diferente a cuando yo estoy bajo la lluvia y me tengo que quedar ahí, independientemente que tengo a 5 metros, ¿cierto?, un lugar para poder estar bajo un techo, pero yo sé que tengo que estar ahí y lo aguanto con un corazón dispuesto, porque quiero hacerlo, con ánimo pronto, ¿cierto? Que es algo que sale harto en las Escrituras. Entonces, que dan fruto con perseverancia. No significa de que no vamos a fallar, de que no vamos a claudicar, de que no vamos a estar a punto de tirar la toalla. Pero hay un impulso espiritual dentro de nosotros que se hace práctico, que me lleva a continuar. Y si me caigo, a levantarme de nuevo. Así doy fruto. Si no me levanto de mis caídas, no puedo dar fruto. Amados. Eso es sumamente importante. Cuando yo me levanto de mi caída, es cuando empiezo a dar fruto, no antes. Y la Biblia lo muestra como un principio. Dice de que antes de la exaltación es la caída o es la humillación. Jesús fue exaltado después de humillarse hasta morir en una muerte de cruz. Si yo no me levanto, no voy a ver los frutos de una aflicción, de una prueba, de una situación compleja. Si yo no me esfuerzo por levantarme y por perseverar en los caminos de Dios, pierdo la oportunidad de dar fruto. Y no soy de los que cae la palabra de Dios en buena tierra, sino paso a ser de los que cae o en pedregales o en espinos. Cuando yo persevero, miren hermanos, que ustedes estén aquí pese a las tribulaciones que han estado viviendo. Todos estamos viviendo tribulaciones o hemos vivido alguna circunstancia compleja en nuestra vida. Y que ustedes sigan perseverando aquí, ustedes sigan congregándose, sigan, ¿cierto?, en los caminos del Señor, nos muestra de que están dando frutos. Y su corazón, su condición, está cambiando para ser personas que den fruto. Y eso tiene que ver con lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 15, ¿cierto? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿cierto? Todo pámpano que no da fruto, mi Padre lo limpiará. O sea, dice de que hay una versión que es la versión textual que muestra esto de que cuando dice de que lo cortará, en realidad está hablando de podar para darle la oportunidad que dé fruto. Pero también dice de que el que da fruto, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Entonces, de todas formas, si nosotros damos pequeños frutos de perseverancia, esas situaciones nos limpian de tal manera que nos están haciendo, nos están construyendo, están creando nosotros una condición para poder dar más fruto. Así funcionan las aflicciones en un creyente. Pues es el propósito de Dios. Amén, hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. ¿Ya? Ya vimos el dar fruto. ¿Qué significa cuando en Génesis 1 dice, porque estamos hablando de la delegación de autoridad, ¿cierto? Dice fructificar. Ya vimos que fructificar dar fruto y que para eso hay que tener condiciones. Ese fruto es en el carácter, es negando la carne y andando en el espíritu. Y que tenemos que tener un corazón bueno y recto, diligentes en retener la palabra en cada aspecto de mi vida, diligentes en entenderla y perseverar. De esa manera vamos a dar fruto. Amén, amados. El próximo viernes vamos a continuar con el tema de cuando dice multiplicados. ¿Qué significa multiplicarse desde el punto de vista del reino de Dios? No es solamente tener muchos hijos, donde yo vaya ahora y ya Marcela dice que hay que multiplicarse, así que vamos a tener muchos hijos. No, no se trata de eso, ¿verdad? Aunque en parte tiene que ver, porque parte de la delegación de Dios es la procreación, obviamente, pero no es el aspecto principal, sino que hay un aspecto natural y de reino más profundo, que es la multiplicación. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? ¿O algún comentario? ¿Algún insulto? Ah, ya.
Gracias a Dios. Ya. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por poder estar juntos aquí reunidos, Señor, estudiando de tu palabra. Yo te ruego que estos conceptos que hemos visto, Señor, queden impregnados, Señor, en nuestro corazón. Que nos ayudes, Espíritu Santo, a ser transformados de manera tal que podamos tener un corazón bueno y recto. Que podamos, Señor, ser transformados en personas que somos retenedores de la palabra de una manera diligente. Que hacemos lo que sea necesario por entender, independientemente de nuestras capacidades anatómicas, de nuestras capacidades mentales que podamos tener, que ciertamente son diferentes. Muchos de nosotros tenemos capacidades para entender ciertas cosas con más facilidad y muchos de nosotros tenemos dificultad para entender ciertas cosas. Y eso es parte de nosotros, es parte de nuestras limitaciones humanas. Pero que estos estudios nos lleven a poder ser diligentes, poder hacer lo necesario para poder entender, no de un punto de vista humano, sino de un punto de vista práctico. Y también, Señor, que podamos ser perseverantes. Ayúdanos a perseverar. No dejes caer nuestras manos, Señor. Danos fuerza, ánimo, aliento, lo que necesitemos para seguir adelante las situaciones que estamos viviendo. Que tú seas el gozo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Que podamos percibir que tú nos estás impulsando y nos estás ayudando y fortaleciendo en todo momento para seguir adelante. Que tu mano nos sostiene, que nunca nos has soltado, nunca nos has dejado solos. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén.